de que su padre le decía que él debía de luchar, que tenía que pertenecer a al grupo militar, él Ujú, dijo no. Yo tengo otra, ¿cómo se llama? Tengo otra misión que cumplir. ujú. Y decididamente, pues, él se va, ¿no? A pesar de la pobreza, a pesar de que no había nada ni para que coman, no tenía nada ni para vestirse. Él prefirió el suelo, caminar descalzo, andar de harapos y dejar todo, todo, todo por Cristo. Eso me impactó a mi padre. Yo digo, Ujú. ¿no? Qué lindo sería hacer eso, decía yo antes cuando yo había visto recién la película. Qué lindo sería seguir a Cristo así, pero uno no tiene ese valor. ¿Cómo tanto valor a él le nació? ¿Cómo Cristo, cómo Dios pudo iluminarle tanto para esa transformación, para Ujú. ese cambio? Eso Sí, me impactó, padrecito. sí, gracias por tu comentario, es muy bueno. Fíjense que San Francisco hace una conversión muy fuerte, porque él de hecho era militar, había ido a las cruzadas, era un cruzado, y, y allí vio eh, las personas que morían, él mismo vio cómo muchas veces la misma iglesia que habían encomendado a los cruzados a rescatar el Santo Sepulcro, sin embargo, mataban personas en su caminar y obviamente hacían desastre. Él hace una conversión muy grande, cae enfermo y abandona todo. Incluso su papá, que era un comerciante de telas y muy famoso, él completamente deja todo eso atrás, se convierte completamente al Evangelio. Incluso su padre lo llega a encerrar dentro de la casa. Si ustedes van a Asís, en Italia, es un pueblo hermoso, a mí me encanta Asís. Realmente es como vivir en un paraíso. Es una ciudad en la montaña, pero una ciudad medieval súper hermosa, todavía con las calles son de adoquines, o sea, son de piedra y, y las edificaciones son de roca, son muy fuertes, como las casas son como si fueran prácticamente como si fueran castillos, porque son de roca, muy fuerte. Y dentro de la casa de San Francisco, la casa de sus padres, es un pueblecito pequeñito, se puede recorrer, yo lo recorrí completamente a pie, se puede hacer completamente a pie. Em, pero si ustedes van a la casa del papá, que se conserva, o la casa de sus padres, que se conserva como un museo, hay un lugar donde él, dentro de la casa, encerró a, a Francisco, ¿verdad? A su hijo, porque él pensaba, dice, este está loco, ¿qué es lo que está pasando con él? Entonces lo creía loco y lo encerró. Y San Francisco lo que quería era seguir verdaderamente a Jesús. De hecho, dentro de la iglesia nosotros tenemos muchos santos, pero de todos los santos, el santo que más ha imitado a Jesús en todo, es San Francisco de Asís. Todos son santos, obviamente, todos son santos, pero de todos los santos, el que más se ha acercado a la imitación de Cristo ha sido San Francisco de Asís. Y ha sido por esa fuerza grande interna que él tiene para convertirse, para abandonar todo, no tiene nada. Acuérdense cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, nos está hablando de tener un espíritu de pobre, y eso es lo que tenía San Francisco, su espíritu. Él estaba desprendido de todas las cosas. Por eso es que delante de sus padres se desnuda completamente en la plaza y da la ropa a sus padres y dice, pues, si tú me has dado algo, yo te lo devuelvo. Le devolvió todo. Y se viste de este hábito, que es el hábito franciscano,
de ese hábito y se aleja para encontrarse completamente con Dios. Y bueno, como ustedes saben, en la iglesia de San Damián, el Cristo de San Damián le habla. Uno de los aspectos importantes que debemos tener en cuenta es que San Francisco es el primero en la iglesia que construye un pesebre, o sea, un nacimiento. Nosotros ahora, bueno, en la actualidad, cuando llega la Navidad, adornamos nuestras casas, ponemos el pesebre. Bueno, cuando ustedes lo hagan, recuérdense que el primero que lo hizo fue San Francisco, pero no lo hizo con objetos, no como nosotros lo hacemos con figuras. No, San Francisco lo hizo, el pesebre lo hizo viviente, que de hecho en muchas ciudades todavía mantienen esa tradición de hacer el pesebre viviente. O sea, los animales vivos, las personas, o sea, digamos, la María, José, los personajes son seres humanos, personas. Ese es el pesebre viviente. Y fíjense que en Italia en muchos pueblos lo hacen todavía, así mismo como lo hizo San Francisco. Claro, en la actualidad nosotros para tenerlo en las casas o en oficinas, etcétera, se usan figuras. Pero él, el primero en hacer un pesebre, fue San Francisco haciendo un pesebre viviente. Y les digo más, porque San Francisco no tenía la intención que tenemos nosotros como de adornar, no, él no quería adornar. ¿Saben lo que quería hacer él? Él quería pasar por lo mismo que pasó Jesús. Entonces, él creó ese ambiente, ese pesebre viviente, los animales, la paja en el suelo, comida de los animales, y todo el mismo ambiente en el que nació Jesús. ¿Y saben qué hizo? Se acostó en el medio. Se acostó en el medio para sentir lo que sintió Jesús al nacer. Él quería sentir eso que sintió el niño Jesús cuando nació, o sea, estar rodeado de animales, en un pesebre, ¿verdad? En medio de la comida de los animales, que fue donde nació Jesús. Y él lo hizo para experimentarlo, para sentirlo en su carne, porque él quería sentir en carne propia lo que había sentido Jesús, y por eso fue que hizo el pesebre. No, obvio, no es la intención que tenemos nosotros ahora nosotros lo hacemos para adornar, o cuando se hace un pesebre viviente en algunas ciudades, generalmente para que las personas lo vean, que pasen y tal, pero San Francisco, su intención era diferente. Su intención era, yo quiero sentir lo que sintió Jesús, y yo quiero ponerme en el lugar donde estaba Jesús para poder sentir lo que él sintió. Y a partir de ese momento, obviamente, creó lo que es el pesebre viviente, que después fue una tradición en Umbria, es la región donde él nació, vivió, en Asís. La ciudad se llama Asís, la región es la región de Umbria, y de ahí se fue extendiéndose a Italia y a toda la Iglesia universal, al punto de hoy que tenemos pesebres vivientes en muchas ciudades, y tenemos también los pesebres, ¿verdad? Que ya estamos acostumbrados nosotros a hacer en nuestras casas, adornar. La ciudad donde él lo hizo se llama Grecho. Acuérdense que él nace en Asís, predica en Asís, pero no solo allí, sino que él va a caminar, incluso descalzo andaban ellos, él y sus frailes, los que lo siguieron, y va a evangelizar toda la región de Umbria, y llega incluso a Roma a encontrarse con el Papa Inocencio III, y bueno, ustedes saben ya lo que sucede
que es un momento sumamente hermoso. Ahora, Ah, quiero... padre, Sí, dígame. quería comentarle acerca Ujú, de la conversión que tuvo. No estaba muy segura si era por un sueño o un mensaje que recibe de restaurar la iglesia. Y él se da por restaurar el edificio, exacto. pero no era eso lo que le pedía en el mensaje, sino era la restauración de la, como usted dice, de la pobreza, de Ujú. convertirse y ser como Jesús. Exactamente, exactamente. Eso que tú tocas es un punto muy interesante porque él se va a una capilla abandonada, una capilla que es una iglesita pequeña. Yo digo una capilla porque es muy pequeñita. Si ustedes van a Asís, la van a ver, la iglesia de San Damián. Es una capilla muy chiquitita, una iglesita pequeña, eh, y estaba destruida, prácticamente abandonada. Y él se fue allí mm, para abandonarse en la oración, en la contemplación, y ahí se le aparece, eh, digamos, el crucifijo de esa capilla de San Damián, que es el crucifijo que conocemos. Bueno, ya después se han hecho muchas réplicas de la cruz de San Damián, que se ha convertido como en la cruz de San Francisco. En esa iglesia de San Damián, el crucifijo o el Cristo, ¿verdad? Le habla y le dice: Francisco, repara mi iglesia, que en italiano le dice Francesco. Francesco es el nombre en italiano. Francesco, ripara la mia chiesa. O sea, Francisco, repara mi iglesia. Y él piensa que tiene que reparar la iglesia de San Damián, que es la iglesia donde él estaba, en una iglesia abandonada y estaba rota. Y él empieza con sus seguidores, con los franciscanos, eh, a reparar la iglesia de San Damián. Y empiezan a colocar los muros y el techo y todo. Sin embargo, luego él entiende que el crucifijo no quiere que repare la iglesia física, sino que repare la iglesia como institución. Y ahí es donde entonces él va a Roma. Y este es uno de los momentos más importantes porque Francisco se encuentra con Inocencio III. Entonces, pensemos que todo lo que yo les dije anteriormente, se recuerdan que en la clase pasada hablamos de las cruzadas. Hablamos de las cruzadas eh, que tuvieron un objetivo de recuperar los lugares de Jesús, especialmente el Santo Sepulcro, que estaba a manos de los islámicos, o sea, de la religión islámica, del islamismo, ¿verdad? Y ellos querían, el Papa y muchos creyentes, seguidores, que eran señores feudales, que tenían mucho dinero, porque obviamente para hacer una guerra se necesita dinero. Quisieron ir a conquistar Jerusalén y después de varias cruzadas, porque fueron varias, hubo mucha muerte, hubo mucha corrupción incluso, al punto que estábamos en el momento de San Francisco, estábamos en un momento de la iglesia bajo, en un momento de, digamos, de dificultad fuerte, digamos, de escándalo grande en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia que había sido creada para mantener la paz, para el amor universal, para la paz y el bienestar de los hombres, la iglesia se convierte entonces en guerrera. Incluso había una corrupción bastante grande. Y eso fue lo que hizo a Francisco ir entonces a encontrarse con el Papa Inocencio III, que era un papa también con una corrupción bastante fuerte. Pero quisiera que ustedes me comentaran si lograron ver esa parte, qué les pareció esta parte del encuentro de San Francisco con el Papa.
Fue impresionante porque sus seguidores no creían que iba a lograr entrar donde el Papa, pero su fe hace que tenga fuerza, entra y tengo entendido de que incluso he leído un libro que el encuentro con el Papa ha sido como una prédica y a la vez también creo que le lavó los pies. No, no he visto eso en la película, pero creo que al Papa le lava los pies o es a la inversa, pero algo así ha sucedido y lo más admirable es que consigue su objetivo gracias a su fe. Ujú, ujú. Es, Muy bien. no es que no le dejaban entrar los guardias que estaban ahí en la puerta, ya Ujú, daba la vuelta para regresarse y en eso es como un ángel se presenta y lo hace entrar hasta el Papa porque el Papa dice que pase, ujú, pidió que pasara. Entró y él le pide pues que quiere formar la congregación ujú. y todos decían que no le iba a aceptar, pero ni bien habló, el Papa aceptó su petición a San Francisco. Ujú, Y él ujú, sale con esa novedad donde estaban esperándolo y se sorprendieron sus compañeros también porque no creían que él iba a conseguir para formar la congregación, pero lo logró él, ujú. ¿no? Esa es una parte muy impactante, ¿no le parece, padrecito? Claro que sí. Y quisiera que ese pedacito de la película podamos verlo, eh, porque es un momento muy emocionante. Es el momento en el cual San Francisco se presenta delante del Papa para reparar la iglesia. Porque acuérdense que la iglesia estaba sumida en una situación de escándalo muy fuerte, como les decía, la, eh, la simonía, que era la venta de bienes espirituales. O sea, las personas pagaban muchas veces Correcto. por una bendición, por algo, y entonces se daban grandes sumas de dinero y la gente empezaba a comprar cosas espirituales, ¿no? Como perdón de pecados, etcétera. Y la simonía fue también una de las cosas que, bueno, después llegó inclusive a terminar en lo que nosotros llamamos ahora la querella de las investiduras. La querella de las investiduras era precisamente, y en torno a esta época, año 1122, etcétera, donde por un concordato se compraban incluso los nombramientos. Incluso, por ejemplo, alguien que quería ser obispo podía comprarlo, el nombramiento de obispo. Esas fueron las querellas de las investiduras. Fue una época muy oscura, acuérdense que la época medieval es una época muy oscura en la iglesia. Sin embargo, tenemos una luz que brilla y es la luz de San Francisco. Yo creo que el Papa Francisco estuvo también muy iluminado a la hora de elegir su nombre, porque es un nombre muy fuerte. Ese nombre es el nombre de un santo que ha hecho una revolución grandísima dentro de la iglesia. Yo creo que no hay renovación como esa. eh, bueno, a la altura de San Francisco no hay ninguna. Que se parezcan, sí, podemos nombrar el nacimiento del monaquismo con San Benito, podemos también nombrar el inicio, por ejemplo, de otra de las órdenes mendicantes como los dominicos y también, um, y también las otras órdenes modernas que dieron a la iglesia un impulso muy grande. Pero como este de San Francisco, yo creo que no existe dentro de la iglesia una reforma tan fuerte. Acuérdense que este movimiento, el movimiento que llamamos de reforma dentro de la iglesia, se llamó la contrarreforma, porque acuérdense que la reforma de la iglesia que quiso hacer Lutero la hizo, pero la hizo de fuera. Entonces la reforma protestante. Y sin embargo, esta reforma que hace San Francisco, que le llaman la contrarreforma en el sentido
de que es una reforma diferente a la de Lutero, porque Lutero se va de la iglesia. Sin embargo, San Francisco no se va de la iglesia. San Francisco permanece en la iglesia y repara la iglesia, o sea, reforma la iglesia. Y fue una reformación, una reforma a partir de San Francisco sumamente interesante. No sé si hay alguien que quería hablar, alguien que quería decir algo. Me pareció escuchar alguna voz, ¿no? No. Bueno, voy a presentarles porque quiero que vean esa parte. Yo sé que ustedes ya la han visto, pero vamos a verla juntos y van a ver cuánta fuerza tiene este hombre Francisco de presentar el Evangelio, pero con cuánta humildad también, con cuánta humildad. Lamentablemente el pedacito que tengo cae en el momento en el cual el Papa se acerca a ellos. Después hay un momento bonito, pero ese está en inglés con subtítulos en español, entonces no quiero ponérselos porque es un poquito más complicado estar leyendo las letritas, pero bueno, este por lo menos llega al momento en el cual el Papa acepta que él entre, ¿verdad? San Francisco entre. Voy a compartir la pantalla para que ustedes la sigan y vamos a comentar después al final. Bien, y entonces voy a... Ok, voy a dejar de compartir la pantalla. Porque lo que me interesaba que ustedes vieran es el momento de la predicación que hace Francisco de Asís al Papa y cómo él, Inocencio III, que obviamente estaba inmerso en un escándalo, como le decía, sea las cruzadas, sea también la riqueza, este hombre llega como una luz dentro de la iglesia a reparar, ¿verdad? Ese alejamiento que había tenido la iglesia del original mensaje de Jesús. ¿Qué les pareció? Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes. ¿Qué les pareció esta actitud de Francisco de ser él mismo se considera como el más humilde, el más pequeño de todos los hijos de Dios y sin embargo Dios lo utiliza para predicarle al Papa y establecer, ¿verdad? esa reforma en la iglesia? Me gustaría escuchar algunos de ustedes. ¿Puedo dar yo mi opinión, padre? Buenas noches. Buenas noches. Mire, padre, yo lo que pienso, y yo he visto muchas películas de San Francisco, porque en realidad la vida de él es bastante inspiradora y también hace que uno recapacite y retome nuevamente de pronto el verdadero sentido de cómo uno se debe en lo posible, no siendo tanto como él, pero vivir en verdad ese sentido de la fe y del mensaje de Jesús. Él lo captó, yo pienso que en su esencia, en que Jesús era obra, no era solamente el crucifijo o la representación de una figura en la iglesia, sino que él vivió con los pobres, él vivió para los pobres, y así lo hizo Francisco. Él en la caridad, él se sentía realizado, él no pedía riquezas. ¿Por qué? Porque en las cosas más simples él encontraba la belleza, él encontraba el mensaje del Señor. Y es por eso que dice, ¿por qué están preocupados de que si hay o no hay comida el día de mañana? ¿Acaso Jesús no, pues Padre Dios no provee a todos con el pan del día, con el alimento, inclusive las aves? No tienen de qué preocuparse porque el Señor está cuidando de ellos. Y ese es el mensaje que nosotros debemos, al menos yo, es el mensaje que yo le tomo de esa forma, de la humildad de él, siendo que era una persona tan influyente, poderosa, que podía tener todas las riquezas que él quería y no pasar por necesidades, pero él decidió renunciar a todo para poder seguir con humildad los preceptos del Señor.
muy bien, gracias por tu reflexión, muy buena. Sí, la base de la fundación de la congregación de San Francisco, que bueno, nosotros le llamamos en la actualidad, le llamamos franciscanos, pero él la fundó como Orden de Frailes Menores. De hecho, se llaman así, de esa manera, los franciscanos, la Orden de Frailes Menores, y lo hace precisamente para sentirse humilde. Por eso se llama frailes menores. Menores no quiere decir que sean menores, sino que menor quiere decir que es menos, o sea, que se sienten menos que los demás. O sea, es la humildad con la cual él funda la congregación, y por eso pide la bendición al Papa. No vimos la otra parte porque obviamente ahí termina el video de YouTube, pero si seguimos, el Papa toma en sus brazos a San Francisco, lo levanta, que está arrodillado, y le comienza a decir, ¿verdad? Que él también como joven, cuando joven, pensaba como ellos, pero, o sea, lamentablemente, como sabemos después, con el paso del tiempo, se van apegando más a las riquezas, etcétera. Pero esta película nos ayuda a reflexionar mucho sobre todo lo que hizo San Francisco para reparar la iglesia. De hecho, su orden se llama la Orden de los Mendicantes, junto con la Orden de los Dominicos también son las órdenes mendicantes. Y se llaman mendicantes porque son órdenes que ellos no acumulan riquezas, sino que se consideran mendicantes porque son como si fueran mendigos, digamos así, viven de la caridad. O sea, no acumulan riquezas, sino que viven de la caridad. Si alguien les da algo, como él decía, o sea, los lirios no ciegan, ellos obviamente está citando a Mateo, y sin embargo visten hermoso, los pájaros no siembran y sin embargo Dios les da de comer. Así basa él la humildad de su congregación. ¿Alguien más quiere dar hacer algún comentario sobre la vida de San Francisco en general? Yo, padre, un pequeño comentario. Sí, adelante. Bueno, yo no he visto completamente la película, pero con lo poco que yo vi ahora, lo estoy haciendo con una comparación con lo de San Francisco de Asís y lo de ahora con lo del Papa. Porque o sea, este Papa ha venido a cambiar, ha hecho de alguna forma diferente a lo que se venía persiguiendo la iglesia por tanto ataque sobre, usted ya sabe, el abuso y todo eso. Entonces, este Papa también tiene una humildad muy grande, una sencillez, a lo que también se venía, creo, comparando un poco, que venían criticando al Papa Benedicto. Entonces yo lo hago con una pequeña comparación, y digo que una pequeña comparación porque San Francisco prácticamente estaba hablando de una riqueza anteriormente, y en este momento pues es otra manera donde se está viendo atacada la iglesia, pero que este Papa nos está viendo, por lo menos a mí me está viendo, lo estoy viendo de una manera más humilde, más sencilla, que también tiene sus propósitos muy grandes el Papa con la iglesia para con nosotros. Porque realmente estamos viviendo una época muy, muy, muy triste, diría yo, con la juventud, con familias, con la misma iglesia que siempre ha sido perseguida por años. Claro que sí, claro que sí. Sí, es muy buena la reflexión tuya, la comparación con el Papa Francisco. De hecho, él toma su nombre precisamente para seguir en su papado los puntos esenciales de la vida de San Francisco. Y una de las cosas que se necesitaba era un hombre humilde. Este hombre como cardenal, y no solo como cardenal, incluso como papa, solo que ahora muchas cosas que él quiere hacer no se la dejan hacer. Yo recuerdo estando en Roma, él quería salir
a las calles de Roma a dar de comer a las personas que están en las calles, ¿no? Las personas que no tienen casa, los mendigos, y no se lo dejaron hacer. Y entonces él, como no se lo dejan, porque obviamente al ser el Papa y ser jefe de un Estado, el Estado Vaticano, etcétera, hay normas y los guardias obviamente no se lo permiten. Sin embargo, él nombró a un cardenal que precisamente ahora mismo es el cardenal, el limosnero del Papa. Se llama así el limosnero del Papa porque es la persona que se encarga en el Vaticano de todo esto. Él sí sale como cardenal a las calles. Es un polaco, yo lo conocí, si mal no recuerdo, creo que su nombre es Monseñor Conrad. Yo lo conocí porque él, al trabajar directamente con el Papa, la vez que yo fui a hacer de monaguillo con el Papa Juan Pablo II, me refiero al año 2004, fue aquello. En el año 2004, él era el ayudante del maestro de ceremonia del Papa. Y después, obviamente, siguió con Benedicto y con Francisco, este hombre que, como les digo, es polaco y ya ha llegado incluso a ser cardenal. Él es el limosnero. Incluso ahora en la guerra de Ucrania, el Papa lo envió. Vaticano donó una ambulancia y una serie de cosas para ayudar a las personas en la guerra de Ucrania. Y el mismo Papa quisiera, obviamente, ir, pero como sabemos, por cuestión de seguridad no va a poder ir. Pero yo espero que sí pueda llegar por lo menos a Polonia, que es donde están los refugiados de la guerra de Ucrania. Porque el Papa es un hombre que ha querido hacer muchas cosas en favor de la gente, especialmente de los pobres. Lamentablemente muchas cosas no ha podido hacerlas. Cuando era cardenal sí hacía muchas cosas. Por ejemplo, no tenía carro, usaba el transporte público, llegaba a Roma y él mismo pagaba su hotel y todo, ¿no? Cuando tenía que quedarse en Roma para las reuniones de los cardenales. Eh, tenía una serie de cosas muy interesantes como obispo de Buenos Aires y como papa Padre, ha seguido, sí. am, disculpe que lo corté, pienso. Si no puedo dar mi opinión más lueguito, si quiere, o Sí. puedo hacerlo ahorita. ¿Es sobre lo que estoy diciendo? Um, sí, más o menos, porque como dijo la compañera anteriormente, en el momento de que cuando aparece San Francisco, bueno, Francisco en ese tiempo, la iglesia estaba pasando por un periodo, yo pienso que muy oscuro, donde que se habían perdido los valores esenciales del principio de las enseñanzas de Jesús para seguir como iglesia. Y en este momento, yo pienso que también Francisco, o sea, José Bergoglio, él también se ha sentido siempre, yo pienso que tocado con ese mensaje tan profundo de Jesús, porque como usted decía, desde cuando estaba en su diócesis en Argentina, él era una persona muy dedicada a la gente pobre, trataba de vivir la humildad, el, no haciéndose de nombre o con jerarquías, sino más bien él estaba más con los humildes. Y a pesar de que él es jesuita, ¿verdad, padre? Sí. Pues él siendo jesuita, él adoptó el nombre de Francisco porque sí, él quería hacer ese cambio y yo pienso que fue algo muy inspirador para toda la fe católica, los católicos como nosotros, porque cuando se fue Juan Pablo II, era como que se ha ido nuestro padre, en verdad. Yo sentía así, porque él inspiraba tanto amor, tanta dulzura, tanta unión con devolver a la religión. Pero luego cuando Benedicto XVI lo nombraron,
a mi parecer, no hacía tanto ese toque con las personas. Pero al llegar Francisco, él no utiliza los mismos zapatos del Papa, no quiere que los crucifijos sean de oro, las joyas o esto o el otro, sino él más bien es más entregado. Entonces esa humildad es la que uno se siente y con la que uno se identifica. Ujú. Muy buena la intervención tuya. Y claro, la vida de San Francisco ocurrió en un momento de la iglesia muy importante, porque estábamos en el pleno medioevo, pero también el Papa Francisco ha venido, y eso obviamente lo vamos a ver después cuando ya estemos trabajando la historia de la iglesia contemporánea. Pero sí que Benedicto XVI tuvo que afrontar unas situaciones bastante dramáticas, bastante difícil. De hecho, él renuncia por cuestión de edad y de enfermedad. Pero como sabemos, detrás de todo eso también había una situación muy difícil que él, por su edad y por su enfermedad, no pudo. No pudo absolutamente, estaba completamente encerrado de manos y pies. No podía hacer nada, porque incluso su mano derecha prácticamente era uno de los que llevó uno de los escándalos más grandes de la iglesia al mismo Vaticano, al mismísimo Vaticano. Y entonces ya ahí fue el momento que la gota que derramó la copa. Y bueno, cuando le robaron los papeles que tenía en el escritorio, que fue su mayordomo, y ventiló una serie de cosas que estaban pasando, y una de ellas era el enriquecimiento de prácticamente su mano derecha, que era el cardenal secretario de Estado. Ahí entonces es donde el Papa Benedicto dijo, no, pues ya es hora de que renuncie y que otro pueda resolver los problemas, porque él ya por su edad y por su enfermedad, pero más que nada la edad y el cansancio, no tuvo la posibilidad de hacerlo. Aparte de que, como les decía, no se trata de cualquier persona, se trataba del segundo después del Papa. Entonces era muy difícil para él poder luchar contra esto. Él sabía que solamente renunciando podía, y fue un gran valiente. Siempre la gente ha hablado mal y tal de eso, incluso de que si haya abandonado el papado o lo que sea. Yo creo que no, yo creo que al final el Papa Benedicto XVI fue un gran valiente, porque él se sacrificó él mismo optó por sacrificarse y decir, yo voy a renunciar, para que obligatoriamente ya también los que estaban alrededor de él, que tenían también una serie de corrupción tremenda ligado con el Banco Vaticano, que te recordarán las noticias, estaba incluso relacionado con el financiamiento de armas, el mismísimo Banco Vaticano, el IOR. Y bueno, pues no le quedó otra alternativa a Benedicto que sacrificarse y él se sacrificó. Fue un valiente, yo creo que fue un valiente, porque si él hubiese luchado contra eso, sabía que imposiblemente no iba a lograr nada, y lo que iba a lograr al contrario era que las cosas empezaran a empeorarse, y él dijo, no, mejor renuncio y que venga alguien inspirado por Dios a resolver. Y bueno, una de las cosas que ha logrado bastante, todavía tiene que seguir, porque creo que en la reforma de la iglesia él ha dado un paso muy gigante, sobre todo la reforma del Banco Vaticano, que fue una de las cosas más escandalosas. Él lo ha logrado, Benedicto. Por lo tanto, tiene que seguir todavía reformando más, pero sí es como San Francisco, un llamado por Dios también a una reforma profunda dentro de la iglesia. Creo que por algo él elige ese nombre de Francisco. Y bueno, como sabemos, está también relacionado no solamente con la pobreza, también San Francisco es un amante de la naturaleza, y por lo tanto el cuidado del medio ambiente, etcétera, es también patrono de ese mundo ambiental, porque acuérdense que de hecho la película se llama Hermano Sol, Hermana Luna, porque él dice, todo lo que me rodea es hermano mío, mi hermano Sol, mi hermana Luna, los pajaritos, hablaba con ellos.
Él era un hombre muy ambientalista, o sea, un hombre sumamente preocupado también por el cuidado de la tierra, ¿no? Del medio ambiente, y también un gran pacifista al punto que él incluso hace las paces con el sultán, que recuérdense que era como el rey de los musulmanes. Entonces, San Francisco tenemos una figura muy, muy interesante, pero yo quisiera que, bueno, lo dejáramos ahí. Yo creo que de la vida de San Francisco, aspectos a tomar en cuenta que se nos hayan quedado solamente, bueno, los estigmas. Recuérdense que San Francisco también recibe los estigmas en una ciudad llamada Laverna, en Italia, siempre de Umbria, Grecho, Laverna, Asís, recuérdense esos nombres, son todos de la misma región de Umbria. Laverna es donde él recibe los estigmas. Y bueno, pues como sabemos, él padeció, ¿verdad? Con los estigmas para padecer lo mismo que Jesús. Y en Grecho fue donde él construye el primer pesebre de la historia. Hay otras cosas más que decir de San Francisco, hay miles de cosas, pero yo creo que es bueno dejarlo acá para que no nos perdamos mucho tiempo, porque tenemos también otros temas importantes que hablar. Y quisiera que comencemos, por lo menos en el tiempo que nos queda ahora, en hablar de otro de los aspectos. Fíjense que la historia de la iglesia va como en ondas, ¿no? Las cruzadas hizo que la iglesia cayera muy, muy bajo por la situación de corrupción y todo lo que condujo, ¿verdad?, a una guerra que completamente injusta, la guerra de la Inquisición. Pero viene San Francisco y salva esta situación, digamos, reformando la iglesia, reformando la iglesia con su ejemplo, con su predicación, la fundación de la congregación de los franciscanos, que es la orden de frailes menores, y luego, junto con él, muy contemporáneo con él, la otra orden mendicante, que es la de los dominicos, la orden de predicadores, que es fundada por Santo Domingo de Guzmán. Los dominicos y los franciscanos van a ser dos congregaciones fundadas en el medioevo, llamadas órdenes. Acuérdense que yo le llamo congregaciones prácticamente a todos, pero no son todos congregaciones. Las congregaciones son más modernas. Las órdenes son antiguas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los agustinos, son órdenes, es una orden. Los benedictinos es una orden, la orden de San Benito, la orden de San Agustín, la orden de los frailes menores, que son los franciscanos, la orden de predicadores, que son los dominicos. No sé si me queda alguna orden de las grandes. La orden de los carmelitas descalzos, que es la orden de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, la rama femenina de las carmelitas. Son un poquito más adelante. No quiero adelantarme, pero bueno, para que sepan más o menos el contexto de las órdenes. Y la última de las órdenes fueron los jesuitas, o la Societas Jesus, que es la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Ya después de ahí van a venir las congregaciones, como por ejemplo la Congregación de la Pasión, que son los pasionistas, la congregación de los misioneros, los Oblatos de María, la congregación de los salesianos, la congregación, bueno, hay tantas, ahora no me vienen a la mente porque todas las tengo en la mente, pero tenemos que hacer una división entre las órdenes, que son las más antiguas, que son medievales generalmente, y las congregaciones que son más modernas, que son casi todas del siglo XVIII en adelante. Es importante que sepamos que con toda esta creación de congregaciones, de órdenes, la iglesia se fue renovando. Y como les digo, el impulso grande que recibe Francisco, o sea, que da Francisco a la iglesia,
Lo recibe también la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, que es la orden de predicadores, que también es una orden mendicante, al estilo de los franciscanos, solo que diferente. En el caso de ellos eran órdenes de predicadores, era predicar el evangelio, los dominicos. Y la iglesia vivió una época muy bonita, muy interesante, pero lastimosamente vuelve a caer de nuevo en un gran pecado. Y cuando digo un gran pecado, estoy diciendo uno de los grandes errores de la iglesia, que no nacen, digamos, de mala intención. No hay ninguna de ni las cruzadas son con mala intención, ni nada de lo que ha pasado en la iglesia ha sido con mala intención, pero lamentablemente, como es una iglesia compuesta por seres humanos, por hombres, pues sí, obviamente, a pesar de que no hay una mala intención, se cometen muchos errores. Y uno de ellos, en torno, ¿verdad?, a esta fecha, más específicamente, les voy a dar el año, en torno al año 1184, en una zona de Francia, en una zona del sur de Francia, la iglesia, para combatir contra los herejes, y cuando me digo herejes me estoy refiriendo a todos aquellos que, recuérdense, las herejías no son de ahora, las herejías son desde el principio, que pensaba de un modo diferente y que creía en postulados que son contrarios completamente a la fe, ¿ya? Esta herejía, que es la herejía de los cátaros, es una herejía que surge como un movimiento religioso de carácter gnóstico. El carácter gnóstico, el gnosticismo es un sistema filosófico de ideas religiosas que no es de esta época, es desde el siglo I, pero se enfatizaban prácticamente en ideas contrarias a la fe. Muchas de ellas, por ejemplo, con creencias contrarias, por ejemplo, a la figura del Hijo de Dios, de Jesús, o algunas creencias contrarias al Padre, etcétera, creencias contrarias a la fe. Entonces, el catarismo, o los cátaros, ¿verdad?, que eran los que profesaban esta doctrina del catarismo, en el sur de Francia, fueron afrontados por la iglesia francesa, a través de una institución que se llamó la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, el objetivo particular que tenía era la de perseguir a todos los herejes. O sea, que cuando ustedes van a ver, dicen, no, pues en el medioevo no es tampoco ni siquiera una mala intención, era una intención buena. O sea, había que perseguir a los herejes porque los herejes estaban engañando, obviamente, a las personas con doctrinas contrarias a la iglesia. Solo que obviamente la Inquisición se convirtió en lo que sabemos que se convirtió, pero lamentablemente la iglesia se equivocó en esa acción, pero fundó un oficio que se llamó el Santo Oficio, que era prácticamente como una especie de juzgado, de juicio, que juzgaban a las personas. Y ahí se juzgaban a las personas porque muchas veces creían cosas contrarias a la iglesia. Ahí se persiguió también incluso a los judíos que estaban en contra de la iglesia. Se persiguió también a las mujeres que hacían espiritismo, o sea, las llamadas brujas, la brujería. Persiguieron a las brujas, que fueron muy famosas en el medioevo. ¿Les hago una anécdota de las brujas? Bueno, fíjense lo que llega. Uno a veces se ríe ahora, pero es una cosa bastante triste dentro de la iglesia, pero uno se ríe porque dice, ¿cómo es que llegaron esta gente a hacer esto? Pero
las brujas eran mujeres que tenían unos poderes muy, muy grandes, ¿no? Eran poderes muy fuertes porque obviamente hacían espiritismo, hacían brujería. Y algunas de ellas pues tenían también poderes espirituales que, como sabemos, lo puede dar también el demonio. Sabemos que el demonio puede dar poderes a una persona para hacer muchas cosas. Entonces, en el medioevo, el Santo Oficio de la Inquisición llegó incluso a hacer una práctica que obviamente nosotros ahora la condenamos, pero es muy raro, muy interesante a la vez, que era cuando juzgaban a una mujer porque practicaba la brujería. Una de las cosas que hacían ellos era lanzar a esta mujer de una montaña hacia abajo. Entonces, si la mujer moría lanzándola de esa montaña hacia abajo, bueno, quería decir que no era bruja, entonces ellos se arrepentían, confesaban su pecado, el pecado de haberla asesinado sin ser bruja, y celebraban una misa en honor de su alma. Pero si la mujer quedaba viva, quería decir que era bruja, entonces la mataba. Fíjense qué interesante, porque de cualquier manera, obviamente la iban a matar, porque tirándola de allí, si sobrevivía, quería decir que tenía poderes de bruja, que era una bruja, porque ninguna mujer lanzándola de una montaña hacia abajo podría quedar con vida. Algunas quedaban con vida, entonces decían, esta tiene poderes, es una bruja, entonces hay que matarla. Y si moría, pues entonces ya ellos se arrepentían, dicen, no es una bruja, no tiene los poderes, pero bueno, lamentablemente nos equivocamos, confesamos el pecado y celebramos una misa en honor de su alma. Esa es una de las cosas que pasaba en el medioevo, para que ustedes se den cuenta a lo que llegó el Tribunal de la Santa Inquisición. Llamaban Santa Inquisición, no tiene nada de santa, obviamente, pero así era como se llamaba el Santo Oficio, que era el Santo Tribunal de la Inquisición. Fue muy fuerte en España, ustedes conocerán seguramente por oídas, no sé si ustedes recuerdan el nombre de Fray Tomás de Torquemada, que fue uno de los más sanguinarios inquisidores españoles, Fray Tomás de Torquemada, un dominico. Los dominicos fueron la congregación que la iglesia asignó para la Santa Inquisición. De hecho, Fray Tomás de Torquemada era un fraile dominico que se dedicó a dirigir la Inquisición en contra, como les decía, de brujas, en contra de herejes, en contra de judíos, muchos judíos también, que les obligaban a convertirse en cristianos, y si no se convertían en cristianos, pues terminaban en el Tribunal de la Santa Inquisición. En Italia también hubo Tribunal de la Inquisición, personas acusadas de brujería, homosexuales, incluso animales llegaron también a juzgar animales como si fueran poseídos por el demonio, y también los ejecutaban. La mayoría de ellos terminaba en la hoguera. Recordemos el caso de Giordano Bruno, que es un italiano, terminó siendo precisamente procesado por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y recordemos también el caso de Galileo Galilei, que claro, obviamente la historia que conocemos en este caso lo ha tergiversado, porque no muere Galileo Galilei como nosotros tenemos pensado, ¿verdad? Que la Santa Inquisición lo ejecuta. No ejecuta a Galileo Galilei. La historia nos dice otra cosa, pero lamentablemente siempre se habla de la ejecución de Galileo Galilei como si él hubiese muerto ejecutado por la iglesia. No, fue juzgado, sí, por el Tribunal de la Santa Inquisición. Sin embargo, no muere.
por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y es el caso de Galileo, que es un caso interesante. Bueno, luego vamos a retomarlo porque ese es de la Inquisición italiana. Pero una de las inquisiciones más fuertes, como les decía, fue la Inquisición española. La Inquisición española que tenía el poder de los reyes católicos, como ustedes conocen muy bien, los reyes católicos, que fueron los que apoyaron la conversión de los judíos, especialmente en la región de Sevilla, y los que no se convertían, pues morían en la hoguera. Tomás de Torquemada, que fue, como les decía, un sacerdote dominico de Castilla, español, era el confesor de la reina Isabel la Católica y fue el primer inquisidor general de Castilla. Él fue un gran perseguidor de los musulmanes y los judíos en España, y les obligaba a convertirse al catolicismo, a ser un converso. Fray Tomás de Torquemada fue, como les decía, uno de los más grandes inquisidores de España, y la Inquisición española fue bastante fuerte, pero sin embargo hay estudios muy interesantes que nos dicen que la Inquisición, para que ustedes vean, la Inquisición española no fue tan fuerte como otras, como en el caso, por ejemplo, de la Inquisición en Alemania, llevada a cabo por los protestantes. Para que ustedes vean que a veces los protestantes dicen, la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, pero ellos no recuerdan que también hubo una Inquisición protestante, sobre todo en regiones protestantes como Alemania. Acuérdense que Lutero era alemán, y la Inquisición alemana mató 25.000 brujas de las 57, alrededor de 57 que mató la Inquisición española católica. Entonces, muchas veces se habla mal de la Inquisición de la Iglesia Católica, y es verdad. Nosotros, de hecho, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que la Iglesia había cometido en el pasado, y uno de ellos, por ejemplo, es este de la Inquisición, de las cruzadas. Sin embargo, tenemos que también nosotros darnos cuenta que dentro de esos errores de la Iglesia, también la Iglesia protestante ha cometido grandes errores. Piensen en lo que les comentaba, las 25.000 brujas quemadas en Alemania por la Inquisición alemana, porque ellos también persiguieron y perseguían a católicos. Perseguían a católicos, también los mataban, perseguían a las brujas, perseguían a muchas personas. Sobre todo, ellos perseguían a todos los que estaban en contra de la Reforma protestante. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos eso. Es importante también saber que el tribunal de la Inquisición era un tribunal suave. A veces uno lo ve grave porque dice, no, la Iglesia no debió haber hecho eso. Y es verdad, es cierto, la Iglesia no debió haber hecho eso, pero la Inquisición, el tribunal de la Santa Inquisición, era mucho más suave que un tribunal civil de la época. Y es el ejemplo de muchos reos o muchos presos que estaban presos normalmente por otras cosas, por haber robado o por haber hecho lo que sea. Eran reos civiles. Ellos blasfemaban contra Dios para que fuesen llevados de una cárcel civil a una cárcel inquisidora, porque la Inquisición era mucho más benévola.
De hecho, la Inquisición permitía que si la persona se convertía, si la persona aceptaba el cristianismo, no lo condenaban. Entonces, sí, es un aspecto negativo de la iglesia, pero tampoco podemos exagerar, como muchas veces hay gente que habla, no, o la Inquisición fue lo peor del mundo. Y sí, obviamente estuvo mal. La iglesia pidió perdón por esos errores que cometió, pero no podemos ver el caso de la Inquisición como, como si fuese, digamos, lo peor del mundo. No, porque hay cosas también que han sido peores. Recordemos que en esa época los tribunales civiles, y cuando me refiero a los tribunales civiles, me refiero a los abogados y de la época y a los jueces, eran mucho más fuertes que el tribunal eclesiástico. Ya les digo que, de hecho, algunos reos civiles blasfemaban para que fuesen llevados al tribunal eclesiástico porque iban a ser tratados con mayor benevolencia, iban a ser mejor tratados que los tribunales civiles. Y cuando me refiero a los tribunales civiles, me estoy refiriendo a los abogados de esa época, a los jueces de esa época. Fíjense cómo en las épocas tenemos que entender también las situaciones, porque a veces la gente dice, ah, no, lo que la iglesia cometió en la Inquisición. Sí es cierto que nosotros tenemos que reconocer lo negativo, pero también tenemos que reconocer en qué época estábamos. Estamos en el medioevo. El medioevo se entendía la justicia como ojo por ojo y diente por diente. Entonces, obviamente la iglesia estaba compuesta por hombres que eran hombres de esa época y tenían una concepción completamente errónea. Por ejemplo, en esa época se entendía que si una persona, por ejemplo, no era católico, o si una persona, por ejemplo, era homosexual, o si una persona, por ejemplo, era bruja, había que matarla. Pero ¿por qué se llegó a este pensamiento en la iglesia? Porque a nivel civil también se vivía, o era la época en la cual se vivía eso. Si una persona está completamente contraria, hay que perseguirla y hay que ajusticiarla. Esa era la mentalidad de la época. Entonces tenemos que entender la mentalidad de la Inquisición unida con una mentalidad de la época para que nosotros podamos entender lo que pasó, ¿no? Porque si no, hay mucha gente que juzga lo que pasó en la iglesia con la mentalidad de ahora. Ahora tenemos los derechos humanos, pero ¿cuándo fue firmados los derechos humanos? O sea, la Carta Universal de Derechos Humanos no lleva mucho tiempo. Entonces, no podemos juzgar esa época. Y también tenemos que ver que la iglesia ha tenido momentos de, digamos, de situaciones difíciles, pero por otra, o sea, digamos, de oscuridades, pero ha tenido momentos de luces. Miren, los dominicos fueron los del Tribunal de la Santa Inquisición, fueron los que ejecutaban la Inquisición. Pero después los dominicos se convirtieron en la voz a favor de los indios en el descubrimiento de América, cuando los españoles tenían a los indios de una manera explotándolo, y ustedes recuerden, Fray Bartolomé de las Casas es un dominico también, igual que Fray Tomás de Torquemada, solo que los dos en extremos diferentes. Fray Tomás de Torquemada es un inquisidor, es un hombre que asesinó o mandó a asesinar personas. Sin embargo, por otra parte, tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que todos lo conocemos, obviamente, que dio un discurso excelente en Santo Domingo. Recuérdense que en Santo Domingo, a favor de los indios y intercediendo ante el Papa por los indios en América que estaban siendo explotados por España. Entonces tenemos que ver también todo lo que pasó en la iglesia. Hay luces y hay sombras. Hay hombres pecadores, hay hombres santos. Sí, pasó, como les decía,
la Santa Inquisición o la Inquisición, ¿verdad? Que no tiene nada de santa. Las cruzadas, pero también tenemos figuras como San Francisco de Asís y tenemos figuras que se realzan también en la época de la Inquisición. Y recordemos el movimiento de los dominicos a favor de los indios, como les decía, no solamente Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antón de Montesinos también, recordemos una voz a favor de los indios. Y a favor de los derechos humanos, recordemos también el trabajo de los jesuitas en las... que hay una película hermosa que también ustedes tienen que ver, pero ya se las voy a dar para que la vean más adelante, que se llama La Misión. Y ahí ustedes van a poder ver cuánto los jesuitas hicieron en las reducciones del Paraguay, por ejemplo. Las reducciones eran lugares donde los españoles no entraban y los evangelizadores tenían a los indios apartados para que los españoles no entraran y no explotaran a los indios, porque los explotaban trabajando forzadamente. Y bueno, es un trabajo muy interesante que hicieron también los jesuitas en esa época. Yo creo que hay que ver la historia de la iglesia en general. No podemos ver solamente los aspectos negativos. Sí, claro que ha habido aspectos negativos. La iglesia de hecho ha pedido perdón por eso, porque es una iglesia formada por seres humanos, pero también han venido momentos de gloria muy interesantes. Y después de la Inquisición vinieron también momentos de gloria muy esplendorosos para la iglesia, sobre todo el momento después de la Reforma Protestante. La iglesia tiene un resurgir muy interesante, porque hasta la Reforma Protestante realmente la iglesia no iba bien. Y razón tenía Lutero, obviamente, con algunas cosas, porque la iglesia no iba bien. De hecho, lo de la Santa Inquisición y el peso también de la venta, como les decía, de los bienes espirituales, fue lo que más maltrató a la iglesia en el final del medioevo. Bueno, yo creo que el tiempo ya nos ha pasado, no veo ninguna pregunta, no sé si han estado tan atentos a las preguntas de acá, o sea, atentos a la voz, a lo que les he estado diciendo, pero sí es bueno que también, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo, puedan hacerla. Padre, Sí. Fíjese que más que todo, bueno, tal vez quizás haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de escuchar, pero más que todo, con relación a lo que usted indica, que también los hermanos separados, digamos, los protestantes, que también ellos tuvieron esa actitud. Y sin embargo, esa actitud ellos nunca lo dan a conocer, porque prácticamente formal. Porque recuerde usted que en ese sentido, por ejemplo, si había una persecución y los que estaban perseguidos también tenían que reaccionar. Entonces, considero que prácticamente en ese entonces fue una gran batalla campal, que se pudiera decir, porque al recordarse uno de todas esas situaciones y ahora, pero al compararlo en nuestro tiempo, que sí es cierto, en ese entonces fue lo que pasó, pero ahora ya en nuestro medio hay otras dificultades más que lo que atraviesa en nuestro medio. Porque, por ejemplo, ahora con relación a lo que hizo Martín Lutero, con relación a eso de la venta de indulgencias, claro que sí, él estaba en contra de esto. Pero algo importante que hizo él es eso, poner a luz de lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y sin embargo, él no quedó de acuerdo. O sea, de todo lo que hizo, todo bonito, porque hasta también tuvo escritos hermosos de la Santísima Virgen María. Pero como digo, prácticamente él, pues de plano, él se sintió mal, como que no fue escuchado, porque tanto lo que menciona según la enciclopedia
indica también eso, ¿verdad? Que de todo lo que Martín Lutero estaba haciendo, y algunas fueron rechazadas, casi lo demás fueron rechazadas. Pero entonces, por algo suceden las cosas. Y si esto llegó en ese caso, ahora mi pregunta es, que se sabe supuestamente la iglesia todo lo que hizo, vaya, está bien, ya pidió perdón. Ahora lo que queda todavía en mí es, digo yo, bueno, ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros ahora? Porque también hay cosas casi similares lo que anda pasando en nuestro medio. ¿Qué debemos de hacer? Porque prácticamente también la iglesia ha sido siempre perseguida por los hermanos separados. Y es que somos conocedores de la palabra de Dios, pero hay una situación en que casi se nos olvida prácticamente cuando hay situaciones contrarias. Se nos olvida y ya vienen los ataques. Y entonces, prácticamente, que sí es cierto, ahorita no hay una batalla campal donde corre sangre, sino prácticamente hay eso que se puede decir, que cuando ya ellos ya empiezan a atacarnos, que aquí, que nosotros somos unos grandes idólatras, que esta Virgen María es una mujer cualquiera y que la iglesia es un montón de cosas. Pero por eso ahora entonces, en nuestro medio, en este estudio que hoy estamos recibiendo, sería bueno reforzar lo que es la apologética para podernos defender con relación a los hermanos separados. Únicamente, Padre, gracias. Muy bien, sí, claro, esto que comentas es muy importante. Sí, lamentablemente estamos en un momento de persecución también muy grande. La iglesia está siendo perseguida en la actualidad, y las sectas protestantes, que adquieren cada vez más fuerza, ellos asumen esa lucha contra la iglesia católica, para desprestigiar, ¿verdad?, a la iglesia católica, tirando, ¿verdad?, muchas veces algún tipo de doctrina, etcétera. Una de las cosas que nosotros como Iglesia Católica tenemos, que es digamos, nuestro instrumento más fuerte, nuestra herramienta más fuerte, es el hecho de que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús. Lo primero es que la primera apologética más grande que debe tener un cristiano es estar convencido, saber que su iglesia la fundó Jesús, que lamentablemente obviamente está formada por seres humanos y que ha pasado por una historia donde ha habido momentos de dificultad, difícil, etcétera, momentos de sombras, sí, porque somos seres humanos, todos somos seres humanos, nadie es santo y todo el mundo se equivoca, pero es una iglesia santa porque es fundada por Él, fundada por Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos de que está fundada por Jesús y que está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, nosotros no tenemos que tener miedo ninguno. No tenemos que tener ninguna vergüenza de que alguien nos pueda decir, ustedes son católicos que adoran a la Virgen María o lo que sea. Nosotros simplemente con esto tenemos que, al final, pues, reírnos de una ignorancia de una persona que no pertenece a la iglesia fundada por Jesús, número uno. Número dos, una persona que ignora completamente las escrituras y la doctrina como les decía, que es tan importante el magisterio de la iglesia, lo que la iglesia ha venido acumulando como contenido desde que fue creada, prácticamente desde que los apóstoles fueron enviados a todo el mundo a predicar el evangelio y se fundó la iglesia. Desde ese momento hasta la actualidad tenemos una historia larga, y esa historia larga está llena también de doctrina, de magisterio muy importante. Entonces tenemos que nosotros primero sentirnos orgullosos de pertenecer a la iglesia fundada por Jesús, número uno. Número dos, tenemos que sentirnos también con el conocimiento necesario para poder afrontar a cualquier protestante, a cualquiera que nos diga. Ellos siempre repiten lo mismo. Acuérdense que ellos no van a decir nada nuevo. Ellos siempre van a decir, pues
que adoran imágenes, que si la Virgen María, que si el sacerdocio. Esos son los puntos. Pero más que nada son las imágenes, y la Virgen María es el punto para ellos más crucial. Sin embargo, ustedes saben que no adoran imágenes, saben que la Virgen María es la Madre de Dios porque es la escogida por el Padre para ser la madre de su Hijo Jesús, y su Hijo es Dios, es Madre de Dios, y por lo tanto intercesora también de nosotros. No tenemos que sentirnos absolutamente nunca menos que ninguna religión, menos que nadie. Lo que sí, obviamente, ellos nos critican algunas cosas que la misma iglesia protestante tiene, y a veces peor. Si hablan de la Inquisición, ellos también tuvieron Inquisición. Si hablan de, por ejemplo, el mismo hecho de que es una sombra de la iglesia moderna, lamentablemente, que fueron el abuso de menores, la iglesia protestante también lo tiene. Si hablan de la iglesia católica, que hubo un tiempo, obviamente, donde la iglesia se dejaba llevar más que nada por las riquezas, por el poderío monetario, también la iglesia protestante lo hizo, y más todavía, porque incluso ellos no es de antiguo, es moderno, es de ahora. Porque en la iglesia protestante hay que pagar el diezmo, y eso es un robo. Eso es un robo, el diezmo es un robo. Yo siempre que dialogo con los protestantes y tal, se los digo, están robándole a las personas humildes, porque el diezmo, que es el 10% del salario, una persona que cobre, pongamos $1,000 al mes, tiene que entregar el diezmo, tiene que entregar 100 cada mes, igual en quetzales o en pesos, o, ¿verdad?, en la moneda de sus países. Tiene que entregar el 10%. Entonces es injusto una persona que cobra poquísimo, que es pobre, que tenga que dar un diezmo. Y si no da el diezmo, no está bien con la iglesia ni está bien con Dios. Eso es completamente una falsedad. Eso no es religión. Eso no es absolutamente religión. Y eso es una de las cosas que ellos tienen. Porque acuérdense que estas religiones surgen casi todas en Estados Unidos, y surgen en Estados Unidos con una mentalidad de economía. Eso, ellas surgen para hacer rico a los pastores. Fíjense todas las iglesias fundadas aquí en Estados Unidos, las iglesias protestantes, casi todas, y el escándalo de los mormones, de Rosacruces y de todos los fundados aquí en Estados Unidos, fundados precisamente con esa mentalidad económica de hacer dinero, la mentalidad de hacer dinero. Y voy a terminar la reflexión con una cosa. Hay un libro muy interesante que a mí me gustaría que ustedes se leyeran algunos. Se llama Leyendas Negras de la Iglesia, pero no es de alguien que habla mal de la iglesia, sino es de alguien que nos hace entender esas leyendas que tiene la iglesia, que se llama Leyendas Negras. La hace entender el porqué y la explica muy bien. El escritor se llama Vittorio Messori. Es un escritor italiano. No es un libro, es un libro ya un poco antiguo. Yo cuando era seminarista lo leí. Se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Déjame ver si lo encuentro aquí. Y una de las cosas que Vittorio Messori, que fue periodista obviamente en el Vaticano, y una de las cosas que Vittorio Messori, sí, aquí está, Leyendas Negras de la Iglesia, una de las cosas que él dice es, fíjense bien que en los países de mayoría católico, como por ejemplo los países de América Latina,
y España, por ejemplo, que eran Francia, los países católicos, ha habido una evangelización diferente a los países protestantes, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra. Y él decía, ¿cuántos indígenas no hay en América Latina todavía? Muchísimos. ¿Qué quiere decir eso? Que la evangelización católica ayudó a que los españoles no acabaran con la vida de todos los indígenas, porque de hecho hay muchos todavía en la actualidad. Sin embargo, ¿cuántos indígenas hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde había indígenas? Entonces, la colonización protestante de países protestantes, y cuando me refiero a la colonización de países protestantes, nos estamos refiriendo a la colonización de los ingleses en Estados Unidos. No dejó rastro ninguno, absolutamente, de indígenas, porque acabaron con ellos. Entonces, en comparación, la Iglesia Católica a la Iglesia Protestante, la iglesia Católica ha sido mucho más benevolente, a pesar de que obviamente con los errores y todo, más benevolente. Pero una de las cosas más horribles de la Iglesia Protestante moderna de ahora es el enriquecimiento. Es horrible las mansiones y mansiones que tienen los pastores haciéndose ricos con la fe. Es una cosa escandalosa, horrible. Y yo a los protestantes siempre les digo, déjame ver tu pastor y déjame ver qué es lo que le das a tu pastor y qué es lo que hace él con eso. Porque la Iglesia Católica tiene hospitales, la Iglesia Católica tiene escuelas, la Iglesia Católica tiene cáritas de ayuda. La Iglesia Católica, si tú vas a la frontera, tiene lugares donde ayudan a los emigrantes, a las personas que van llegando. Tiene hogares para niños huérfanos, tiene leprosorios para leprosos en la actualidad. ¿Qué tiene la Iglesia Protestante? ¿Dónde la Iglesia Protestante invierte el dinero que recibe del diezmo? Esa es una reflexión que hay que hacerle a los hermanos protestantes para que se den cuenta de que la Iglesia Católica ha tenido, sí, obviamente, errores, pero la Iglesia Católica en la actualidad, hoy en día, ejerce la caridad muchísimo más que cualquier protestante. ¿Qué es lo que hacen los protestantes con el dinero? Es enriquecer a los pastores. Sin embargo, la Iglesia Católica tenemos muchísimas ayudas en el mundo. Vean Cáritas a nivel mundial. Cáritas a nivel mundial, ¿cuántas cosas no hace? Sin embargo, ¿dónde está Cáritas protestante? Yo no he visto nunca una Cáritas protestante. Lo que he visto nada más son mansiones, mansiones con piscina, iglesias en lugares sumamente pobres. Iglesias, por ejemplo, de los mormones, en lugares pobres, pobrísimos, con el dinero de la gente, edificando cosas y sobre todo, pues, casas para los pastores. Es tremendo, pero yo creo que el católico tiene que tener toda esta información para poder defender su fe, más que nada. Y bueno, voy a terminar con la bendición, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Y bueno, obviamente ya el tiempo va pasando y tenemos que irnos a descansar. Hay una última preguntita en el chat que dice, padre, hablando del diezmo, ¿en dónde o qué parte de la Biblia dice que el dinero que hay, el diezmo? En realidad, el diezmo lo habla San Pablo, habla del diezmo aparece, pero no es algo como obligatorio que haya que dar. Y sobre todo el diezmo es para cuidar a los más necesitados. De hecho, el diezmo no es para los pastores. El diezmo era para cuidar a los necesitados. Y eso lo puede hacer también cualquier persona
No tiene que ser que el diezmo haya que dárselo al pastor, no, eso es un error. El diezmo en la Biblia, la idea precisamente era para cuidar, para asistir a las personas más necesitadas y era para comprar comida, como hacemos muchas veces cuando hay un terremoto en algún sitio y damos de nuestro dinero y tal. Ese es como el diezmo. Pero tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Con esto, porque no tiene la intención de lo que hacen los pastores en la actualidad. Entonces, sí tiene una raíz bíblica, pero como también hay otras cosas en la Biblia. En la Biblia también dice que no comamos puerco, sí, y todos comen cerdo. O sea, hay cosas en la Biblia que obviamente son obligatorias, como los mandamientos de Dios, y otra cosa que son obviamente opcionales. En la Biblia se habla del diezmo como algo opcional. Si tú quieres obviamente ayudar a un necesitado, diezma tu salario y dalo a las personas que necesitan, pero no para darlo a un pastor para que se enriquezca, ¿eh? Eso no lo dice la Biblia absolutamente. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta esto. Vamos entonces a recibir la bendición de Dios porque ya el tiempo se nos ha agotado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.